Arrancamos el informativo del mediodía con esta información de último momento que nos lleva hasta Mariano Roque Alonso, Cristian Vázquez, un nuevo caso de feminicidio y posterior suicidio. ¿Qué tal, Rolando? Un abrazo por vos y la teleaudiencia. Así es, lastimosamente esa lista de feminicidios se sigue haciendo más larga. Esta es la vivienda donde está María Báez, de 32 años, o el cuerpo de María Báez, de 32 años, que fue asesinada por su pareja de nombre Cristian. Él asesinó a esta mujer y posteriormente se autoeliminó. María Báez, de 32 años, deja a dos chicos, uno de 15 años y una niña más joven. Según estuve hablando con familiares de la joven madre, ella era víctima de constante agresión por parte de su pareja. Incluso la familia estaba en desacuerdo con esta relación. Lastimosamente uno sabe que también hay situaciones psicológicas que hacen que la víctima no pueda separarse en muchas ocasiones de sus agresores. También dentro de la vivienda hay una hermana enferma de cáncer, que es la que ellos cuidaban. Y esta es una situación muy difícil que están viviendo los familiares. Yo pude hablar con una de las hermanas que me dijo que era una situación muy difícil la que ellos vivían, Rolando. Ellos no tienen absolutamente nada, están en una situación súper difícil. Señora, te agradezco por hablar con nosotros y te pido disculpas por este momento tan difícil. María, lastimosamente, era agredida constantemente por Cristian. Nosotros mucho le hablamos. Gracias. Ya. Respeten un poco, por favor, ¿puede ser? Dale, gracias, amigo. Dale. Acá estamos para ayudar a su familia. Ahí está. Bueno, ella me dijo que quería hablar. Ahora viene una persona que nos dice que no se puede. Estaban en una situación difícil ellos también. Y la hermana quería aprovechar para poder pedir ayuda. Un ratito. Nos dijo que estaban necesitando ayuda, que no tenían nada y que estaban queriendo las cámaras para pedir ayuda. Era por eso que me acercaba. Gracias, amigo, por su amabilidad. Bueno, fuerza. Discúlpame, fuerza. Bueno, momento difícil también. Sí, Rolando, cuando yo me bajé, se acercó la hermana y nos pidió contar la situación. Me vio y me dijo que quería hablar. Y bueno, no hay un acuerdo en la familia. Bueno, María Báez, 32 años, deja dos niños. La familia, y como pudo acercar ella un poco de testimonio, es de que ellos querían que se separe, que era una situación que no era sostenible para ellos, para la familia. También me hablaba la hermana de que ellos están en una situación económica muy difícil. Quería pedir ayuda para lo que tiene que ver con el sepelio, con el cajón, con la situación que ellos ahora tienen que atravesar. La policía criminalística está haciendo su trabajo. Rolando, te escucho. Bueno, preliminarmente se sabe cómo se había dado todo, cómo ocurrió esto. Fue esta mañana. Fue esta mañana, vino su hermano a buscarla a ella y ya se encontró con la macabra escena. El hombre Cristian la habría degollado a María Báez. También tenemos la información preliminar de que los niños se encontraban en la vivienda, incluso que uno de sus hijos trató de defenderla, pero ya nada pudo hacer para defender a su madre. El chico estaba en estado de shock aquí a un costado. El hombre, después de degollar a la mujer, aparentemente se va y se cuelga en el fondo de la casa. La pregunta y la desesperación de la familia era porque tenían la información de que los chicos estaban adentro y también tienen una hermana enferma de cáncer que es la que está también dentro de la vivienda. Entonces la desesperación de la familia. Acá en el barrio hay una consternación total. Todos le conocían a María Báez, eran amigos de ella. Al lado de la casa de María hay una capilla. Y nos contó una vecina que ellos siempre estaban compartiendo, siempre vivían acá. Vamos a ver si de repente uno de los vecinos puede hablar con nosotros, Rolando. Una situación dramática para todo el barrio. Hablan de mucha agresión. Señora, nuestros pésames por lo que pasó en su barrio, una situación muy difícil. Y nos contaban que María era víctima de agresión constante. Nosotros no podemos hablar porque nos vemos. Lo que pasa en una casa ajena no podemos ver, no sabemos. ¿Ustedes son vecinos de hace tiempo de ella? Hace muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. ¿Y ella deja dos niños, señora? Sí, dos niños. Un niño que está allá y la otra que está con la abuela. ¿Y ustedes no detectaron en algún momento problemas? Nunca. ¿Conocían al muchacho, a Cristian? No le conocemos. ¿Y a ella le conocían? Sí, es vecina, antigua.
O sea que ustedes ahora recién se dan cuenta que... Nos dimos cuenta, ahora, no sabemos nada. ¿No le solían ver a él frecuentar la casa, señora? Él solía venir, pero nunca supimos nada de lo que pasa adentro. No, nunca hablamos con él. ¿Con la chica? Tampoco, porque ella trabaja. ¿Hace mucho tiempo vive aquí la chica? Sí, su casa. ¿Y no escucharon nunca gritos, agresión? Nunca. Ellos son personas muy conservadas, reservadas, ¿no? O sea, si tenían hijos en común. No, con este muchacho no. Pues ella tiene hijos. Sí, ella tiene 2, tiene una nena y un varón. ¿Él hace poco nomás venía hacia acá o hace mucho? No sé, no te puedo decir, pues yo estoy acá encerrada y no le veo. Qué triste, señora, otra mujer más víctima de feminicidio y en su barrio. Exactamente, muy triste, dejando 2 criaturas, muy triste. Muchas gracias, señora Fuerza. Ahí está la vecina de María Báez que la veía, que era trabajadora. Según la señora no era mucho tiempo de relación todavía rolando. Y la hermana sí nos contaba que, literal me dijo, ella le solía garrotear a ella. Estábamos todos en contra de la relación, pero nada se podía hacer. Ahora, dentro de todo esto, Rolando, hay que decir que gracias a Dios los niños no fueron víctimas de agresión. El hijo está acá y la chica está dentro de la casa, porque en ese momento de locura el hombre se temía que reaccione contra ellos, y también la hermana enferma de cáncer que tienen en cama, porque la hermana está en cama. Ahora, Cristian, estamos mirando la fotografía del feminicida de Cristian Pereira. Dice antecedentes. Nuestra producción estaba mirando el prontuario. ¿Se sabe algo si María llegó a hacer la denuncia? No pudimos acceder todavía a ese dato, Amalia. Sí. Cuando íbamos a empezar a hablar con la hermana, quien está llorando enfrente, sí, se acercó este muchacho y prohibió que ella hable, ¿verdad? Sí. No tenemos todavía ese dato, tampoco la policía me ha brindado datos porque me dicen que están recabando absolutamente toda la información. Bien. Esto está ocurriendo ahora, en este momento. Sí, en teoría también, Cristian, ¿él era el papá de los chicos o no? No, Amalia, ellos no tenían hijos en común, eran niños de otra relación, los que estaban aquí en la casa con ella, y una hermana enferma de cáncer que también estaba al cuidado de María Báez. Y que posiblemente presenció lo ocurrido, al menos escuchó lo ocurrido, Cristian. Así es, Rolando. También otra información que no puedo asegurar es de que la criatura trató de defenderla a su madre, esta criatura de 15 años. Sí, veíamos ahí al adolescente totalmente consternado, la familia también, las imágenes de la hermana. Y es una zona donde hay numerosos vecinos. Me imagino que alguien pudo haber escuchado el grito de auxilio de la mujer, pero hay muchas veces que la gente también escucha y decide no intervenir en este tipo de situaciones. Y como decía, fue el hermano el que finalmente fue a encontrar esta escena aterradora. Por lo que alcanza Rolando, acá estoy con un vecino, compañero, lastimosamente este barrio ahora se ve golpeado por esta situación. ¿Ustedes escucharon alguna vez algún problema con esta pareja, algo que ustedes detectaron en algún momento? La verdad que yo no puedo decir mucho, ¿verdad? Yo soy nuevo acá en el barrio, pero sé que la familia está muy desintegrada, porque el papá de las chicas, de los muchachos acá, tengo entendido que está en la cárcel por abuso sexual en niños, que le denunció una de las hermanas, la mayor. Después tiene una hermana que también está enferma, creo que tiene cáncer. Sí, hay una de las chicas menores, son tantos hermanos que no sabe quién es quién, ¿verdad? Y esta chica, la que falleció, creo que le denunció a los otros hermanos y tenían restricción, prohibición de acercamiento, así. Era muy restringido su ambiente de ellos. Los vecindarios no sabían mucho cómo andaban. Probablemente ella habrá puesto esta restricción por el problema que tenía con la pareja, seguramente. No creo que era con los otros hermanos, que no venían a ayudarle y a visitarle a la hermana que está enferma, que tiene cáncer, que es la que más necesitaba, y tengo entendido que vive con ellos ahí en la pieza y es la que se salvó, por decirlo así. No sabemos el trasfondo de qué fue lo que ocurrió realmente. ¿Tu nombre cómo es? Carlos Fernández. Gracias, Carlos. Bueno, Carlos Fernández, vecino de la familia, quien también aporta datos, ¿verdad? Una familia aparentemente desintegrada, con este tipo de inconvenientes, que no tenían un contacto tan cercano, y capaz que también parte de esos problemas, Rolando, Amalia, sea
la situación que vivía María con Cristian, que la familia no estaba de acuerdo con esa situación porque evidentemente terminó de la peor manera. Y como decías, todavía no se tiene informaciones si hay denuncias previas de violencia intrafamiliar, si ella llegó a hacer alguna denuncia en algún momento, si ellos ya atravesaban una situación crítica como pareja. Hasta el momento eso se desconoce, Cristian. Se desconoce si hay una denuncia formal. Sí estaba el rechazo de la familia por las agresiones que tenía María, que dice Rolando, literal, cuando se me acercaba a la hermana me decía, Cristian le garroteaba a mi hermana, estábamos totalmente en contra, así que probablemente haya alguna denuncia, algún indicio que también nos dé de que esta situación ya se pudo haber tenido conocimiento con la autoridad. Y eso también entra un poco a tallar el hecho de que era una familia disfuncional, el conflicto interno familiar que ellos tenían, ese acercamiento que no había ahí entre hermanos. Entonces quizá ella también estaba un poco apartada de la familia, por lo que cuentan al menos los vecinos, ¿eh? Pero Rolando, es exactamente lo que yo creo que ocurrió, que ella tenía problema con Cristian. Y que en esa pelea de hermanos probablemente ella puso la restricción para que no se involucren en la relación sentimental, entonces por eso seguramente no el acercamiento. Ahora, Rolando, me llama mucho la atención este dato. Estamos hablando de que inmediatamente después de un caso de feminicidio ocurre otro. ¿Sí? ¿Será que el hombre que tiene pensado hacer esto, cuando ve que ocurre, toma el valor para hacer, o hay algún fenómeno psiquiátrico, psicológico que nos podrían explicar? Porque terribles los números que estamos teniendo en estos días. Estamos hablando del tercer caso de feminicidio en menos de 24 horas que se registra en Central. Y ahora se dan 12 horas, Rolando, de lo que pasaba anoche en la zona de San Lorenzo. Hoy cerca de las 10 de la mañana llegaba un mensaje de WhatsApp y decían los televidentes, ahora está ocurriendo un caso de feminicidio también en la zona de Mariano Roque Alonso. Y no sé, vos sabés que, Cristian, es tan difícil entender la mente humana. Hoy, en el Día Mundial contra la Depresión, también tenemos que instalar de nuevo el tema de la salud mental, ¿verdad? De qué es lo que pasa por la cabeza de alguien así para actuar de esta forma y, por supuesto, cuidar de estas dos criaturas, de estos dos menores que quedan totalmente choqueados por lo que acaba de pasar con mamá y con papá, porque entiendo yo, independientemente de cómo sea papá, por supuesto que hay un afecto, hay un cariño. Lo mismo pasaba con el chiquito de 9 años en San Lorenzo. Él estando en el hospital de Calleí, le pregunta al doctor, ¿y qué pasó de mi papá? Mi papá está bien, le dice, ¿verdad? Ya teniendo a la mamá y a la hermana muerta. Y hablamos de adolescente, porque decía, tiene 15 años más o menos, está en una edad en que necesita definitivamente esa contención. Cristian, esta casa que estamos observando, era una casa grande, ellos vivían enfrente, más o menos, para poder graficarnos un poco también la situación, porque esa vivienda que estaba ahí con el portón abierto, ¿no? Sí, es una casa bastante grande, Rolando, un terreno normal, 12 por 30 de largo, 12 de ancho, y son dos piezas, una que da al frente, que es la puerta que estamos viendo abierta, y aparentemente hay otra en el fondo. Detrás de este dormitorio que estamos viendo sería el lugar donde Cristian terminó colgándose, y serían estas dos dependencias, ¿verdad? Este tipo de viviendas tiene todo dentro de un mismo sitio, dormitorios, cocina, mesa de comer, y también creo que esta habitación, que es la que vemos con la puerta abierta, podría pertenecer a la hermana enferma. Amalia, el dato que estabas dando también de los niños que quedan huérfanos, el feminicidio no solamente tiene enumerado las mujeres que fallecen. Yo pido que producción pase la cantidad de hijos que tenemos víctimas de feminicidio, y esto realmente hace que tengamos víctimas, pero en toda la familia, con secuelas importantes y especialmente con un daño emocional gigantesco para estos niños que tienen que tener un acompañamiento, porque el número también crece. Acá tenés dos víctimas, una
que es la que acaba de fallecer, la que fue asesinada, y los hijos. Y ese número es mucho más amplio si uno va haciendo el recorrido en números. Totalmente, los niños son las víctimas colaterales. Ya en minutitos vamos a hablar también de ese tema con Fernanda, porque las cifras ya de este 2026 duelen y mucho, sí. Preocupa bastante. Cristian, estamos expectantes de lo que pasa allí, una vez que concluya también la intervención por parte de la Fiscalía, de la Policía. Vamos a retornar contigo para escuchar y tener más detalles con relación a esta información que está en desarrollo a estas horas allí en Mariano Roca Alonso. Lastimosamente, un nuevo caso de feminicidio y posterior autoeliminación. Volvemos contigo enseguida. Día negro, día trágico realmente, y tenemos que hablar de lo que ocurría en horas de la noche con este otro caso que nos lleva hasta la ciudad de San Lorenzo. También un hecho de feminicidio. Tiene todos los detalles de cómo avanza la investigación nuestra compañera Jennifer. Jennifer, contigo. Es así, Fernanda, un hecho de doble feminicidio y tentativa de filicidio que se registraba justamente en esta vivienda ubicada en la ciudad de San Lorenzo. Vamos a ir ingresando de a poco para poder mostrarles también los rastros que dejó este episodio tras el asesinato de una mujer de 30 años y su hija menor de 12. Aparentemente, y el principal sospechoso es la expareja de esta mujer y padrastro de la menor, identificado como Luis Fernando Esquivel, de 28 años. Según el relato de los testigos, él mismo llegó hasta esta vivienda en compañía de su hijo menor de 9 años. No encontró a la mujer ni a su hijastra porque ellas fueron hasta un cumpleaños. Al momento de ellas retornar a la vivienda, son recibidas por este hombre y el menor. Allí aparentemente se da una discusión entre la mujer y el sujeto, lo que termina con esta tragedia, con el asesinato de esta mujer, quien fue apuñalada más de 12 veces. La menor de 12 años recibió aproximadamente 2 estocadas y el niño de 9 años, hijo propio del sospechoso, también resultó herido. Recibió varias lesiones de arma blanca en el rostro y parte del cuerpo. Por fortuna, él se encuentra fuera de peligro, fue derivado rápidamente hasta el hospital de Calle I y de allí pasó hasta el hospital del trauma tras esta tragedia. Aparentemente este terrible desenlace se da tras un episodio de celos. Inclusive hay antecedentes de que la víctima, la mujer, ya había sido violentada por este hombre anteriormente, pero ella nunca se animó a realizar ninguna denuncia. Anoche, tras el procedimiento realizado por los agentes policiales, nos mencionaba más acerca de lo incautado, como así también de lo encontrado en el lugar, el oficial inspector Hugo Paredes. Luego pudimos ingresar acá y nos dimos cuenta que había más de una víctima, que sería una señora con sus hijos menores. En este caso la niña estaba con la mamá y la criatura del niño pudo escapar. Bueno, estamos hablando del supuesto autor, ¿quién sería la expareja? Sería la expareja. Supuestamente se habían separado hace 2 meses más o menos, pero él solía frecuentar igual el lugar, ponía excusas, o sea, motivos para venir a saludar al hijo que sería su hijo biológico ahora, en este caso. ¿Resultó herido también él? También resultó herido. Él fue derivado primeramente al hospital de Calle I y no habían, o sea, recibimos la comunicación ahora que fue derivado a emergencia médica. Oficial, ¿qué tipo de heridas tenían las víctimas? ¿Con qué le atacó aparentemente? Con cuchillo en mesa. Sí. ¿Tienen varias heridas? La señora tiene varias heridas. Bueno, la hija biológica de la mujer también falleció a raíz de heridas. La señora presenta aproximadamente 12 estocadas. Ahora, con relación al sospechoso, ¿qué se sabe de él, oficial? El sospechoso estaba compartiendo con sus hermanos en este lugar, ingiriendo bebida alcohólica. Y después que aparentemente pudo perpetrar el hecho, él se fue en su moto hasta la zona de Isla Abogado, más o menos, donde tendría la casa de sus padres. ¿Me está buscando? En ese lugar ahora
se encontró, o sea, está abandonada la motocicleta que utilizó para huir. De él no tenemos otro dato ahora mismo. Bueno, aparentemente la ahora fallecida con su hija no se encontraba en esta casa en un principio. En un principio se encontraban compartiendo en el cumpleaños, en la casa de una hermana. ¿Y el autor se encontraba en esta casa? El autor se encontraba en este lugar ingiriendo bebida alcohólica, en compañía también de su hijo menor, que sería su hijo biológico. ¿A quién lo hirió también? Tengo entendido que huyó el niño del lugar. También le hirió, presenta aproximadamente 6 tocadas también la criatura. Hay tanto que decir, tanta impotencia que generan todos estos datos que dabas, Jennifer, los datos que tenían también los policías, los efectivos intervinientes durante la noche. Este niño que desesperado sale corriendo, logra escapar pese a las heridas múltiples que tenía. El hijo, dato no menor, que hace que se vuelva más escalofriante todo, el niño de 9 años era hijo biológico de este hombre que termina atacándolo. Es así, Fernanda, y aparentemente él en un intento de defender a su madre y su hermana es que termina herido. Y justamente vemos aquí en la puerta de la entrada principal de esta vivienda que todavía hay rastros de sangre, lo que supone que el niño se sujetó por la puerta antes de salir e ir hasta la casa de su tía. Aproximadamente unas 10 cuadras él caminó herido hasta llegar a la casa de su familiar y relatarle lo que sucedió. Textualmente él le dijo a su tía: mi papá le mató a mi mamá y a Luana. Eso fue lo que él le dijo a su familiar al llegar a la vivienda. Allí ya rápidamente la tía, luego de ver que la criatura estaba herida, lo lleva hasta el hospital de Calleí, en donde él ya es inspeccionado rápidamente por los médicos. Conversamos con el director médico de ese nosocomio e inclusive nos relataba que hasta en los últimos minutos el menor preguntaba qué tal se encontraba su padre. Una situación penosa en realidad que vivimos en la madrugada en el hospital. Aproximadamente a las 1:30 de la madrugada acudieron los bomberos voluntarios trayendo a un niño de 9 años a la urgencia de pediatría. Un niño con bastantes lesiones, muchas heridas en todo el cuerpo, muy ensangrentado en realidad, ¿verdad? Fue evaluado por mis pares médicos de la urgencia y los licenciados, que nada, hicieron las curaciones correspondientes y constatamos que, bueno, a pesar de que había mucho sangrado, eran heridas múltiples, pero superficiales por suerte. Tenía algunas heridas en el rostro, en los labios, en la lengua. También se encontraron algunas heridas de 5 centímetros aproximadamente en el brazo izquierdo, otras 2 más, una en el tórax y otra en el fosa ilíaca izquierda. Sí, menor tamaño, 2 centímetros aproximadamente. Por suerte, no muy penetrantes, no muy profundas, ¿verdad? Se le socorrió al niño, se le dio primero auxilio, se le hidrató, analgésicos. Bueno, como se veía a primera vista que había mucha sangre, ¿verdad? También se le realizó una transfusión de glóbulos rojos, ¿verdad? Porque, bueno, para poder mantener los signos vitales estables. Pero dentro de todo el niño llegó lúcido, un poco realmente confuso por toda la situación, se imaginará, bueno, pasar por algo como pasó. Pero dentro de todo bien, ¿verdad? De todos modos, a pesar de que, bueno, le hablo de que el paciente se le hizo el examen clínico y los estudios correspondientes, se le derivó, digo bien, al hospital del trauma, por la situación que requería una evaluación por un cirujano infantil para corroborar que todo esté en orden. Justamente mencioné que hablabas de los pares allá del hospital del trauma, hablé hace unos minutos con el director médico y me mencionó que el paciente está en observación, está estable, está fuera de peligro. Si él no tenía ese coraje, ese valor que evidentemente tuvo para huir en ese momento, quizás pudiera haber sido el mismo desenlace de sus familiares, ¿verdad? Toca en este caso trabajar muchísimo por la salud, no solamente física, la salud mental de este niño, teniendo en cuenta el trauma que ha vivido en estas últimas horas, Jennifer. Claro, Fernanda, porque el grave impacto psicológico que él tiene en estos momentos es realmente terrible. Imagínate lo que ha de ser superar todo esto, ver que tu propio padre termina matando a tu mamá, a tu hermana y que inclusive después termine hiriéndote con el fin también de acabar con tu vida. Una terrible situación la que vivió esta criatura de 9 años y la contención psicológica luego de esta tragedia será
fundamental. Con relación al padre de este menor, él mismo fue detenido por los agentes policiales luego de huir prácticamente de los efectivos, quienes fueron rápidamente tras su huida. Él fue ubicado en la ciudad de Luque, abandonó su motocicleta en un patio baldío y fue directamente hasta una vivienda de 3 pisos. Del tercer piso él se termina arrojando para poder escapar de las autoridades. Sufre varias lesiones, por lo que es derivado hasta el hospital de Luque. Ya posteriormente, y cuando se le dé el alta, va a pasar a la comisaría primera de San Lorenzo o al departamento de investigaciones central. Eso se tendría que ver también con los intervinientes. Lo llamativo de todo esto también, Fernanda, es que minutos después de haber perpetrado él esta tragedia, publica en su estado de WhatsApp la siguiente frase: gracias a todos y disculpa de corazón. Posterior a esta publicación, él termina huyendo del lugar. Esto nos mencionaba el comisario general director Feliciano Martínez con relación al procedimiento realizado en el hospital. Se despertaron todos, ya que escucharon algunos pedidos de auxilio. Ahí el director de policía coordinó con el jefe de investigaciones del central que vengan todos los personales disponibles por la gravedad del caso para que se le pueda detener al supuesto autor. Se realizó ese procedimiento, se hizo un rastrillaje por toda la zona tratando de ubicar a esta persona. Ahí se recibe la información de que presumiblemente estaría oculto en un lugar abandonado. Acudieron ahí en el lugar, rodearon el lugar y ahí, queriendo huir de la policía, se tiró el tercer piso, donde fue aprendido y trasladado hasta el hospital de Luque. Bueno, ahí está. Amalia, Rolando, realmente a mí no me da el corazón para terminar de decir todo lo que pienso respecto a esta situación, porque imagínense esa frialdad de tener las agallas, la fuerza en medio de toda la tragedia que uno mismo cometió, hablando del hombre, de publicar otra vez eso en su cuenta de WhatsApp, en su estado, antes de darse a la fuga o durante la fuga que se daba. ¿Qué hora marca eso, Jennifer? Este mensaje se dio minutos después. Acá figura hace 20 minutos. Estimamos que fue a las 2:20 aproximadamente de la madrugada. Sí. Y esto es un patrón también que se repite. Lo más probable es que tenía planeado autoeliminarse también, como ocurre la mayoría de las veces. Pero en este caso se dio una intervención rápida y fue capturado. Lo siguieron. Eso estábamos diciendo también. Es el patrón de la persona violenta, que lastimosamente, como decíamos en el contacto anterior, como decía Cristian, quizás hasta uno se ve motivado bueno, no está conmigo, no va a estar con nadie más, que es más o menos el pensamiento que muchos tienen. La cultura machista. Claro. Y es el pensamiento machista que los lleva a cometer el crimen y a después decir, la salida fácil, lastimosamente, es también para uno quitarse la vida antes que afrontar todo un proceso penal que conlleva haber acabado con la vida de otra persona. Ahora, Fernanda, yo no me voy a cansar de repetir esto. Hay que huir de los violentos. Y quizás así suene fácil decirlo, pero hoy por hoy, con todo el acceso que tenemos también a la tecnología, hay banderas rojas, chicas, que nos tienen que llamar la atención de los hombres. Decía el papá, era adicto, era alcohólico, era violento, decía el papá de Joana con respecto a este joven, y da la impresión que tampoco le quería a la hijastra, que no era de su agrado Luana, ¿verdad? Si bien Luana en ningún momento manifestó ni dijo que fue maltratada ni nada, todas esas banderas a nosotras nos tienen que llamar la atención. Y por más que haya algún cariño, algún afecto, lo que fuere, hay que huir. Hay que salir de estos lugares. Lastimosamente, el círculo de violencia muchas veces impide a las mujeres, y una ya se encuentra completamente normalizando, abstraída, y sí, manipulada psicológicamente, sí, y que impide ver esa salida, o incluso les impide ver esas banderas rojas, sí, como se dicen hoy en día. Esta era una relación, decía Jennifer más temprano, de larga data, sí, muy conflictiva, ¿no?
Es así, Fernanda, una relación de aproximadamente 10 años. Hace 6 meses más o menos es que ellos terminan con la relación. Aparentemente ellos estaban en proceso de volver a retomar esto, pero lastimosamente termina en este episodio. Y tras los celos de este hombre, quien inclusive, y según el oficial inspector Paredes, se encontraba bajo los efectos de alguna sustancia, como así también de bebidas alcohólicas, porque él ya ingiriendo bebidas alcohólicas estaba esperando que esta mujer regrese en compañía de su hija. Estaba tomando al lado de su pequeño de 9 años y allí aparentemente tras unas discusiones que se desata toda esta tragedia. Pero sí, ellos mantuvieron una relación de aproximadamente 10 años. La mujer quiso tomarse un descanso, le pidió tiempo por varios meses y en estos últimos días, hace 5 días aproximadamente, es que ellos estaban volviendo a retomar la comunicación. Sí. Nada vale de excusa, nada vale de argumento para lo que hizo este hombre. No hay otro culpable que no sea él, y eso hay que tener bien en claro. La mujer en un momento seguramente también de estar susceptible, quiere volver a retomar la relación, pero para nada tenemos que echarle la culpa a ella de lo que ocurrió. Lastimosamente hoy ya no está para contar su versión de la historia y nos toca lamentar estas 2 víctimas. Gracias, Jennifer, por este contacto. Queremos nosotros continuar con este tema, avanzar también con la investigación respecto al caso del doble feminicidio, Amalia. Vamos a establecer ya contacto con nuestra compañera Fiorella Aveiro, que está trabajando desde la morgue con respecto a la autopsia de estas 2 personas. Estamos contigo, Fiorella. Buenas tardes, Amalia. El saludo cordial para ustedes y para toda la audiencia. Asimismo, en el transcurso de la mañana ya se realizó la autopsia a los cuerpos de estas víctimas que, como ya mencionaron, perdieron la vida en la noche del día de ayer. Y aquí, mientras estábamos esperando el resultado, también nos acercamos a uno de los familiares quienes estaban aguardando el resultado, específicamente el padre de Joana, justamente, que nos hablaba acerca de esta persona, del que se encargó de quitar la vida a su hija y a su nieta. Nos comentaba que él era un hombre bastante violento, que en reiteradas ocasiones incluso insistió a su hija para que realice la denuncia, para que se aleje totalmente de este hombre. La misma en su momento no lo quiso hacer y él mencionaba, yo no sé si la habrá amenazado o le habrá dicho algo, razón por la cual la misma no quería realizar esta denuncia, pero ya era de larga data esta cantidad de peleas y de conflictos que tenían los mismos. Era una pareja bastante conflictiva. El señor nos daba también su testimonio aquí con el corazón partido en 2 y estas eran las palabras que nos mencionaba. ¿Quién se iba a esperar lo que iba a pasar, verdad? Pero ya pasó, ahora esperemos a que hagan su trabajo la fiscalía y ya que le agarraron a este muchacho, que pague. Porque ya no me va a devolver a mi hija ni a mi nieta. Este muchacho vino con el hijo en el inquilinato, ¿verdad? Donde estaba mi otra hija. Y al no encontrarle, le esperó nomás ya ahí con el hijo, y según dicen que estaba tomando ahí, ¿verdad? Esperándole a mi hija a que venga del cumpleaños. Justamente porque era agresivo, luego me había llamado mi hija y yo me fui y le saqué de su casa. Vivía en la casa de su suegra, pues, en la casa de este muchacho. Ahí donde ayer la encontraron, en Cañada, San Rafael, y justamente por eso lo le sacamos de ahí y vino a vivir en casa un rato. Después ya se buscó ya para su trabajo y ya alquiló bueno, que quería hacer su vida normal, ¿verdad? Y este muchacho cuando eso no llegaba en casa, ¿verdad? Y le conozco poco o nada, pero sí es agresivo con el tema de que le maltrataba a mi hija y aparte esa vez que yo me fui a sacarle de su casa también me maltrató a mí. Ahora, Fiorella, ¿qué se sabe con respecto al papá de Luana, al papá biológico? El papá de Luana también llegó hasta este sitio. Él estaba totalmente destrozado por la situación. De hecho, que cuando nos acercamos a él ni siquiera podía hablar del llanto. Él no mencionó que ni siquiera se esperaba esta situación. Él se había separado de la madre de Luana ya hace bastante tiempo. Nos comentó que en un momento inclusive la patria potestad de la niña quedó a su cargo. Él no podía mantenerla en ese momento, por lo cual la niña fue a vivir con los abuelos, pero según el padre, la misma no le mencionó
mencionó ninguna situación de violencia, no hablaba mucho de su padrastro, tampoco de su madre, razón por la cual le llamó bastante la atención lo ocurrido, pero se queda lastimosamente sin este tesoro suyo, sin su hija, que lastimosamente, bueno, ya con las palabras en el corazón, en la mano, nos decía: yo no esperé realmente todo lo que estaba pasando, se llevó a mi hija, él le mató a mi hija. Palabras muy fuertes que también estuvo mencionando a nuestro medio, y nos daba detalles inclusive de la relación y de los últimos días de Luana aquí, compañeros. Que se haga justicia, que es lo único que pedimos, que se haga justicia. Que pague lo que tenga que pagar el muchacho. Nada más que eso. ¿Vos tenías conocimiento de que tu hija en algún momento también fue víctima de violencia? No, la verdad que no se sabía nada. Nada de violencia, nada. Todo salió a la luz ayer. ¿Vos conocías a esta persona? No, la verdad que nunca ni le he visto, no, para evitar problemas. No, nunca ni. Solamente era mi hija y ella nada más. ¿No notaste algún rastro de violencia en tu hija? No, la verdad que no. La verdad que no llegué a ver nada por ella. Ni ella tampoco decía nada. ¿Sabías hace cuánto terminaste la relación con Joana? Hace rato, más de 10 años. ¿Cuál era tu relación con ella ahora? Un poquito más después de que ella naciera, nosotros nos dejamos. ¿Ustedes hablaban? Sí. ¿Tenían, digamos, ese permiso para poder tener la custodia de la niña? Sí, ella estaba con mis padres primero. Y hace poco se fue con su mamá, como que quería criarse con su mamá. La crianza de mamá es única. Y por eso se fue. Si ella tenía una relación aparte con este hombre, nada. Sabía que tenía pareja, pero no sabía nada del tipo, ni nada, no, ni quién es, nada, nunca le vi, nunca me acerqué a él, nada. ¿Cómo te enteraste vos de lo que pasó anoche? Y anoche me llamó mi papá y me contó. Los feminicidas siguen cierto tipo de conductas, y esto da prueba nuevamente en la autopsia, digo bien, Fiorella. Asimismo, porque nada más y nada menos que 25 puñaladas recibió esta mujer, que según también nos mencionaba el médico forense Pablo Lemier, la misma intentó defenderse, forcejeó bastante tiempo con esta persona para tratar de salvar su vida. Decía inclusive que no pudieron determinar quién fue atacada primero, pero se presume que justamente Joana fue la primera víctima de esta persona, que intentó de todas las maneras posibles defenderse para no terminar de esta forma. Al final recibió 25 puñaladas y su hija recibió 6, que por supuesto terminaron con la vida de ambas personas. La misma no intentó defenderse, la más pequeña, pero sí tuvo una muerte bastante agónica. De las cuales 23 son superficiales. Nos habla de una dinámica de lucha. Esas heridas, tenemos distintas trayectorias, de adelante a atrás, de atrás a adelante, de arriba hacia abajo. Varias lesiones defensivas superficiales a nivel de los miembros superiores de la mano. En un gesto donde obviamente ella trata de agarrar el arma blanca para parar la acción de la misma. Finalmente termina falleciendo por la herida principal que causa su muerte, se da en la parte posterior del cuerpo. Es una herida penetrante en el tórax que llega a cortar la aorta torácica, y probablemente que se haya producido posteriormente a otra lesión anterior del tórax, de adelante para atrás, donde se produjo la lesión de los lóbulos superiores pulmonares y un hemotórax. O sea, en dos son las heridas penetrantes profundas de un elemento de tipo, un arma de tipo con punta y filo, es decir, un arma punzocortante, que fue la que estuvo involucrada en el caso. En el caso de la niña tenemos un total de 6 heridas de arma blanca.
de las cuales 4 son superficiales, 2 son las que producen la muerte. Ambas heridas se ubican, una en la región supraesternal y otra en la región torácica, a la altura del tercer espacio intercostal. Las trayectorias de estas 2 heridas, una tiene una trayectoria de izquierda a derecha y otra de arriba hacia abajo, provocan un hemotórax, un hemoneumotórax, que es lo que finalmente le causa una muerte de tipo agónico. En ella no se objetivan lesiones defensivas, pero sí heridas en la parte posterior del tórax, lo cual hace presuponerle que estamos hablando de un intento de huida de la agresión. Como les había adelantado, justamente ese es el plus que tienen las autopsias. Nosotros acá ya interpretamos las lesiones para entender una dinámica de la ocurrencia de los hechos. ¿Lesiones anteriores de la menor se ha logrado detectar? No tenemos probablemente hayan sido lesiones superficiales de tipo contuso que ya no, en este momento no se registran en el cuerpo. En marco de esa interpretación, doctor, ¿se puede hablar entonces de un ensañamiento de parte hacia la mujer especialmente, ¿verdad? Bueno, eso es un indicador de violencia feminicida, más que un ensañamiento. Es típico que haya lo pueden buscar en el protocolo de investigación de feminicidios, se llama un overkill, es decir, es un exceso del uso de la fuerza para causar el efecto de la muerte. ¿Otro tipo de heridas? Fiorella, ¿los cuerpos ya fueron entregados a los familiares? Asimismo, de hecho, que hace unos instantes los mismos se retiraban de este sitio una vez que ya tuvieron el resultado y bueno, van a pasar a velar sus cuerpos también. De hecho, que el padre tanto de Joana como de Luana, ambos se encontraban en este sitio muy al pendiente porque luego de lo ocurrido esto era lo que querían hacer, darle una despedida como corresponde, digámosle, a estas personas que bueno, uno nunca se hubiese imaginado que iba a terminar de esta manera, nos decía también uno de los familiares. Totalmente, y esperemos que la gente del Ministerio de la Mujer, de la Fiscalía, ya esté trabajando en lo que tiene que ver con la contención psicológica para este chiquito que quedó de 9 años. Gracias por el contacto, Fiorella. Reiteramos esta información que está en desarrollo a estas horas, un nuevo caso de feminicidio y posterior autoeliminación en Mariano Roque Alonso. La víctima recibió varias heridas de arma blanca en el interior de su residencia, lugar donde vivía con sus hijos, una hermana con una enfermedad oncológica. Y a estas horas sigue el procedimiento. Cristian, actualizarnos la información, por favor. Sí, Rolando, están haciendo los trabajos pertinentes ya para el retiro del cuerpo de María Báez, de 32 años. Ya está la ambulancia de la unidad de traslado que va a trasladar este cuerpo a la morgue. ¿Sabes cómo fue el tema, Rolando? Hoy muy temprano su hermano Richard a las 7 de la mañana llegaba para poder retirar a su sobrino de 15 años porque tenía que llevarle por las vacaciones. Cuando Richard era muy joven murió la hermana, la mamá, digo bien, y María se hizo cargo de él. Entonces había como una cercanía importante con María y los hijos. Golpea la puerta, nadie responde y bueno, dijo que seguían durmiendo, entonces se va a hacer algunos trámites y en eso ya le llama desesperado un hermano para avisarle que se encontró con el macabro hallazgo. Ayer María estuvo cenando, estuvo tomando algo hasta muy tarde y según lo que me contó Richard, quien es su hermano menor, este hombre, Cristian, era extremadamente celoso, era una relación de 6 meses aproximadamente, incluso le hizo renunciar a varios trabajos, le agarraba el teléfono, le revisaba todo lo que tenía y sería un encuentro entre compañeros de trabajo con la empresa que tuvo María ayer a la tarde-noche lo que habría causado la amenaza. Hoy a la mañana temprano, este hombre, Cristian, antes de cometer el hecho, le llamó a su hermano y le dijo que venga a la casa, que traiga los documentos suyos, que tenía que venir de forma urgente
como que estaba haciendo una despedida adelantando lo que iba a hacer. Cuando el hermano de este muchacho llega, cuando el hermano de Cristian llega, encuentra la escena y ahí es en donde descubren todo lo que había pasado Rolando. Él le desfiguró toda la cara a María, después le degolla y después se va y se cuelga. La hermana, que tiene problema renal, recibía la visita todos los días de la gente de la parroquia que está aquí al lado, de una capilla que viene a rezar con ella todas las mañanas. Y llamativamente hoy ellos no vinieron, entonces la chica no salió de su habitación, estuvo todo el tiempo en cama y aparentemente ella no vio absolutamente nada de lo que ocurrió. En estos momentos ya se está esperando el traslado del cadáver de María, que va a ser derivado a la morgue judicial para que se realice una autopsia para ver absolutamente todo lo que ella pudo haber pasado en esos minutos, en esos momentos de agresión y posterior asesinato por parte de su pareja Rolando. Impresionante, Cristian, estos detalles que echan luz a cómo había ocurrido el hecho, y de vuelta hablamos de un patrón que se repite. Simplemente cuando hacías referencia de que el agresor llamó a su hermano diciéndole que traiga los papeles y que venga a la casa, él ya estaba anunciando lo que iba a ocurrir. Y me remonta al caso de la mujer que fue asesinada en el motel, que también el hombre llamó a su pareja y le dijo que vaya hasta el lugar con una ambulancia. Son cuestiones que hay que hilar y que de alguna manera llaman mucho la atención. Vamos a volver contigo, Cristian, enseguida. Empieza de esta manera sumamente duro el 2026 con cifras que alarman, que nos duelen por sobre todo. Y de hecho, una incidencia hoy mientras culminábamos la siguiente placa que vamos a ver a continuación, ya no nos daba el tiempo para actualizar con este último caso las cifras de feminicidio. 5 casos de feminicidio hasta la mañana de hoy, 13 de enero. Porque ya este número hay que actualizar, Amalia, Rolando, con el 6º caso, que ya es el de Mariano Roque Alonso, lastimosamente. O sea, no estamos hablando de días antes del inicio de este año, no, desde el 1 de enero en adelante ya vamos sumando, ahora actualizamos 6 casos de feminicidio. Yo creo, Fer, que el tema de la ley se celebra en parte, pero no se trabajó en lo que tiene que ver con la prevención, claro, y tampoco en lo que tiene que ver con ese trabajo interinstitucional que hay que hacer. Ojo que los feminicidios son un drama, como dicen los psicólogos hoy por hoy, de los países de la región. No estamos hablando solamente de Paraguay. Si nosotros miramos a Argentina y tienen los mismos números prácticamente, pero nosotros, por la menor cantidad que tenemos en cuanto a habitantes y la plata que se maneja en este país, mucho ya podíamos haber hecho. Y está también en nuestras manos como padres, en la educación que le damos a nuestros hijos pequeños, porque acá hay mucho de cultura machista. Totalmente. Y eso hay que decirlo, ¿verdad? Y esa misma cultura machista es la violencia machista que después se ve en los siguientes casos, a los cuales tenemos que dejar de llamarlos solamente con los números y hablar de personas que han perdido la vida. Y en este caso 4 se daban de estos 5 casos hasta esta mañana de feminicidio, 4 eran en el departamento central. 1, si continuamos por favor, en la zona del departamento de Concepción. Departamento de Concepción, ya enseguida les vamos a contar cuál era ese para refrescar un poco la memoria también. Nos vamos y avanzamos por favor con estas mismas placas, porque les decía yo, a la violencia machista hay que ponerle nombre, apellido, rostro de las víctimas, que ya tienen que dejar de simplemente ser un número de la estadística del Ministerio Público y del Ministerio de la Mujer, sino ser considerados como lo que son, familias enteras detrás del nombre, por ejemplo, de Juana González Gómez, de 27 años apenas, zona del departamento de Concepción. En Azotegui específicamente era donde ocurría entre el 1 y el 2 de enero de este año. El 1 de enero ella salía de su casa e iba a un arroyo cercano, miembro ella de una comunidad indígena, apuñalada y encontrada en un arroyo. Así fue en este caso encontrada. El sospechoso es Gregorio Gavilán, su expareja, a él apuntan las investigaciones, está prófugo, una persona sumamente joven. La siguiente, del caso del 9 de enero pasado, el viernes, en Mariano Roque Alonso fue encontrada una mujer joven, su cuerpo
Su identidad todavía está a confirmar, pero el Ministerio Público habla de la posibilidad de un feminicidio por este dato fundamental. Ella tenía rastros de haber sido abusada y posteriormente asfixiada con la ropa que llevaba puesta. Nos vamos al siguiente caso ya. Nos remontamos a este fin de semana nada más, el sábado 10 de enero pasado, Virgilia Adriana Álvarez, también una mujer joven, 28 años, asesinada de un disparo en un motel en la ciudad de Fernando de la Mora por parte de Leonardo Martínez Paniagua, de 25. Todos los casos, personas jóvenes, tanto el autor como también la víctima. En el caso anterior de Virgilia, se quita la vida al hombre. En este caso, estamos hablando ya del caso del día de hoy, 12, ayer mejor dicho, 12, lo que transcurría entre la noche y la madrugada. Joana Villasanti, de 30 años, y su hija Luana, de 12. Madre e hijas asesinadas, apuñaladas en San Lorenzo, y el sospechoso Luis Fernando Esquivel, también de 28 años. Todas personas jóvenes, en su gran mayoría personas que se quitan la vida después de haber cometido este hecho. Decía ya también el doctor Lemir, violencia machista por sobre todo por donde se lo mire, porque hay mucha saña también en la muerte que se produce. 2 víctimas de estos 5 casos eran madres, pero si ahora tenemos que actualizar, ya son 3 las madres. Y también tenemos que actualizar el siguiente dato de las víctimas colaterales. 5 huérfanos eran hasta el caso de San Lorenzo de esta mañana, pero ahora ya estaríamos hablando de 7 huérfanos, con los 2 niños, los 2 adolescentes que deja María Báez de Mariano Roque Alonso de este último caso. Establecemos contacto con nuestro compañero Juan Salinas. Juan, contanos qué es lo que piden estos motociclistas, por favor. Ya en minutitos más vamos a retomar el contacto con nuestro compañero Juan Salinas, porque ustedes saben la cantidad de accidentes de tránsito que se dieron en los últimos días, en las últimas semanas, muchos de ellos lastimosamente fatales. Y en este sentido también, por supuesto, los motociclistas que transitan por estos lugares piden por favor que esto mejore. Lo cierto es que en los últimos días, como les decía, el 8 y el 10 hubo casos donde lastimosamente médicos resultaron víctimas en las rutas fatales. Y en este sentido, ayer ya hablábamos también con la sobremesa de la postura que tiene el gremio de médicos con respecto a esta situación, a la cantidad de accidentes fatales que se dan por baches que hay en el lugar, por las rutas que están en sí en mal estado, los lugares que no tienen una banquina donde quedarse algunos conductores. Juan, ¿me escuchás? Sí, Amalia, fuerte y claro, justamente, y están aquí estos motociclistas, esta fraternidad, que van a hacer una movilización en los próximos días, también reclamando el mal estado en que se encuentran varias de las rutas principales de nuestro país. Ellos están también aquí para comentarnos un poco acerca de la situación. Bueno, comentarnos, Gerardo, ¿qué van a hacer ustedes en los próximos días? Bueno, muy buenas tardes. Nosotros estamos realizando una campaña de concienciación respecto del mal estado de las rutas, en particular la ruta PI08, que desde su tramo, desde calle 6000 hasta pasando inclusive a Soteú, está en pésimo estado. Ya en estos 6 meses que transcurrieron, hubieron más de 150 accidentes de diversas magnitudes con alrededor de 15 fallecidos. Nosotros como asociaciones, como motoclubes, como motogrupos, formamos una red nacional que estamos siempre en comunicación y uno de los temas más importantes y más relevantes para nosotros es justamente el estado de las rutas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque salimos, hacemos viajes y también sufrimos las consecuencias del mal estado de las rutas, de las malas señalizaciones y por supuesto también de la situación del tráfico que existe.
¿Ustedes en qué va a consistir esta movilización que van a hacer el domingo? Sí, este domingo 18 de enero estamos pensando salir desde diferentes puntos del país. Son más de 55 motoclubes que están adheridos a esta actividad, pero que se van a ir sumando más y de todo el país, es decir, del norte, del este, del sur y del centro del país. Vamos a estar congregándonos en calle 6000 el domingo aproximadamente a las 11, 11:30 de la mañana. Vamos a hacer un pequeño recorrido de 500 o 1000 metros para hacer señalizaciones de los baches de manera simbólica y posteriormente un acto en el cual vamos a conmemorar esta situación. Vamos a hacer el reclamo a las autoridades y vamos a recordar también a las personas fallecidas que lamentablemente ocurrieron en estos tiempos. Bueno, ahí está entonces, Amalia, compañeros, todo lo que se planea para este domingo, de manera simbólica, reclamando así también el mal estado de la ruta PI08 y un llamado de atención también para las autoridades pertinentes. Hecha la invitación entonces, gracias Juan por el contacto. Y hablando de rutas, tenemos que hablar de aquellas que conectan los departamentos de San Pedro, Cordillera, Caguazú, Alto Paraná, que se encuentran en pésimas condiciones. A esto se suma la ruta Paraguay 21. Esto hablamos también de que se encuentra en condiciones intransitables y algunos de los pobladores que más sufren las consecuencias son los de Juan de Mena. Llegamos a la ruta departamental 21, tramo que une la General Elizardo Aquino con Juan de Mena, Cleto Romero y la ruta número 8. Apenas ingresamos unos 3 kilómetros sobre esta ruta y ya podemos observar cómo vienen zigzagueando los vehículos y acá en este sector el desprendimiento del asfalto. Esto aún no es nada, porque evidentemente a lo largo del tramo iremos observando una ruta que está en sus peores condiciones. Y donde hay mucha producción de caña, donde salen todas las zafras encima de esta capa asfáltica. Y realmente urge, esto va para la ministra de Obras y necesitamos urgente una reparación profunda. Ya no queremos el bacheo porque eso apenas es un tapabache, como se dice. No, en definitiva el bacheo ya no es la solución. Acá lo que se tiene que hacer es un replanteo, un estudio en la zona para que se pueda levantar todito esto y se tiene que hacer una nueva estructura porque con esta estructura no se va a poder sostener lo que ellos vinieron a plantear. Más de 1 hora 40 estamos haciendo... La palabra que utilizó, un asco. Un asco, no sé, es peligroso a la vez. No quiere aprovechar las vacaciones, el verano para... No es un lugar alejado, pero la ruta obstaculiza todo. Exactamente, mira, y conste que este es nuevo, vamos a ver con qué problema me voy ahora. Ojalá que no le pase nada. Ojalá, ahora no sé qué me espera más adelante. Cambiamos de tema y hablamos ahora de un accidente que guarda relación también con el tránsito y fíjense ustedes cómo termina quedando este hombre con serias lesiones. Imágenes de circuito cerrado captaron el momento en el cual se produce el percance vial. El conductor que termina chocando y arrastrando a un motociclista. La víctima inclusive quedó abandonada por quien produce este percance automovilístico. Postrada en una cama se encuentra la persona que sufrió diversas lesiones a consecuencia de este siniestro vial. Evidentemente, ¿qué es lo que se reclama en este momento? Que la persona que ocasionó el accidente de tránsito se haga responsable no solo de los gastos, sino evidentemente de todo lo que tiene que ver con el proceso de rehabilitación. Ahí vemos a la víctima. Él no puede trabajar. Evidentemente, si estaba tomando su motocicleta en ese momento del día es porque tenía que trabajar, porque utiliza la motocicleta no solo como medio de transporte, sino como medio de trabajo. Nosotros conversamos con la hermana y también con el mismo que, como pueden ver, no puede levantarse de la cama a raíz de las lesiones múltiples que sufrió en diversas partes del cuerpo. El hecho se produjo en Barrio Obrero. No sé si es persona. No sé si es persona. Palabras sobran, falta de empatía, inhumano. Para mí de lo peor.
Como te digo, vos le atropellás a un perrito y yo rápido voy a mirar si es que qué le pasó a ese perrito. Pero estamos hablando de un ser humano, y un ser humano maravilloso, que gracias a Dios hoy está vivo. Pero esto no se hace, esto no se hace. Omisión de auxilio, le dejó tirado a su suerte, ni siquiera se dio la vuelta a ver si es que estaba vivo o muerto. Él le pasó a una vaca, más o menos así yo tomo esto. Quiero saber quién fue, que se haga responsable, que diga yo fui, y llegar hasta las últimas consecuencias. Está vivo Jorge, su herramienta de trabajo, que es su moto, dejó. Y también vamos de nuevo al hospital en estos momentos porque hay que hacer los estudios. Jorge tiene diabetes y está con un riesgo de trombosis, y eso es lo que más me preocupa. Fue todo muy rápido, como se dice. Era cuando yo me iba, viste que siempre miro justamente miro las calles, cuando los cruces, las esquinas, y realmente venía demasiado rápido. No sé cómo reaccioné, como se dice, un instinto, algo ya más o menos hice, me encurvé porque ya sabía que me iba a agarrar, y ahí creo que me agarra. Yo voy por el parabrisas, y acá lo que ¿cómo se dice? Acá esa parte que... La pierna. Entonces lo que sí, tres partes de costura, ¿no? Me llevó un poco. ¿Cuántas cuadras te arrastró, Jorge? Y creo que fue una media cuadra para allá, así, rápido. ¿Vos te ibas con la moto, no soltaste tu moto? No, yo solté ya la moto. Y él creo que me llevó encima. Y ahí me caí, me atajé y no sé cómo, me fui un poco más y salí. Creo que fue ahí hice Visita de hombres armados hasta una vivienda de Capitán Miranda llegaron, y nuestro compañero Lucas tiene todos los detalles. Lucas, contigo. Asimismo, caía la tarde-noche en Capitán Miranda, calle A, en donde 6 hombres entraron en acción. 2 se ocuparon de doña Irma, quien estaba realizando una caminata, ya que tiene problemas de corazón. A ella lo llevaron hasta la casa donde el resto de los delincuentes ya le tenía al dueño, a don Alejandro Bloch, en el piso. Este hombre fue maniatado, golpeado brutalmente, y en todo momento los 6 delincuentes exigían la entrega de dinero. Plata que la familia no tenía en esta vivienda, por eso sospechan de una información errada que había llegado a los delincuentes. Esto es lo que manifestaban las víctimas con relación a este ataque de terror en Capitán Miranda. Me golpeaban, subieron encima de mí, por todo, metieron hacha, machete, me golpearon con copeta, me dijo que iba a cortar mi oído, y cortarme, yo dije, ellos son hombres más, ella escuchó, dije, soy hombre, cortame mi oreja. Me puso copeta, vaya a tirarse, soy hombre, matame, y que va a conseguir, que no tengo plata, y no somos pobres, trabajamos, los dos estamos enfermos. Ellos pedían plata en todo momento. Sí, todo plata, hicieron un zarambí, ropero, un ropero no me rompieron, porque tengo 5 roperos, y nos rompieron todito, hicieron un zarambí. Señor, lastimosamente te lastimaron todo. Tengo problemas en mi pulmón todo. Después del golpe. Sí, tengo problemas, yo ahora tengo problemas en mi pulmón todo. Llevaron 200.000, ese más. Y 2 motos y escopeta llevaron. Escopeta de 12, calibre 12, de 6 tiros. ¿Quién maneja plata en su casa a estas alturas, verdad? Hoy en día, ¿quién maneja? Si sabemos ya por todos lados que hay asaltos, ¿quién? Vamos a tener un poquitito para el gasto nomás y lo demás ya. No es la primera vez que le sucede esto a la familia. No, sí, ya 2 o 3 veces. 2 o 3 veces, sí. Lastimosamente. Sí. Ya habían sido víctimas en ocasiones anteriores, decía la mujer, y finalmente escuchaba al ras, Lucas. Se llegan a llevar un monto ínfimo, cerca de 200.000, motos y otras cositas más. Exactamente, 200.000 que estaba en un ropero, ya que
El hombre había justamente realizado una transacción bancaria, pero más fue de un depósito de una cuenta que tenía, nada más. Lo que ellos sospechan es que se equivocaron porque una familia, o sea, familiares lejanos habían vendido terrenos en diciembre. Aparentemente esta información llegó a oídos de estos delincuentes, pero brutal la manera en que actuaron. Este hombre, don Alejandro, de 60 años, él está muy choqueado y golpeado también porque a él le agarraron y lo maniataron y golpearon estando ya en el piso, lastimosamente. El error de los delincuentes que deja un trauma a toda una familia. Gracias, Lucas, por este contacto. Y ya nos vamos hasta el este del país. Joel López, háblanos por favor de este procedimiento que se daba en esta casa de citas. Amalia, es la segunda casa de citas que justamente utiliza la fachada de SPA. En esta oportunidad nuevamente la Fiscalía recibe una denuncia a través de la CODENI, que inicialmente también se recibía este reporte por parte de vecinos que en el lugar estaban siendo explotadas sexualmente adolescentes. Inicialmente CODENI hizo el trabajo de ir a abordar el sitio. Por 3 horas tocaron el timbre, no fueron atendidos los funcionarios, entonces tuvieron que llamar al Ministerio Público, que allanó el sitio y finalmente pudieron constatar de que en el lugar estaban 3 mujeres siendo obligadas justamente a prostituirse, y también justamente estamos hablando de una situación que se daba que de una u otra forma ellas estaban siendo obligadas, supuestamente cobraban 300.000 guaraníes por hora, suma que quedaba con el supuesto propietario o encargado del sitio. Vamos a compartir lo que decía la fiscal del caso. El lugar estaría siendo utilizado como una casa de citas. Al realizar el allanamiento, efectivamente hemos constatado la presencia de 3 mujeres, en este caso mayores de edad, y también evidencias e indicios conforme al reporte puesto a conocimiento al Ministerio Público por la CODENI. En ese sentido, no se descarta también la posibilidad que estas personas, en este caso el sospechoso, que por cierto fue aprehendido en horas de la madrugada por los indicios que hemos encontrado, supuestamente, y no se descarta, como decía, que también estaríamos ante la existencia del hecho de proxenetismo. Estamos hablando de esta casa de citas que estaba cercana a la otra, alejada. ¿Habría algún tipo de conexión con respecto a los hombres que reclutaban a estas adolescentes? Aparentemente hay una estructura, Amalia, que está operando con la fachada de SPA y también ya posteriormente es una casa de cita. Es lo que se está investigando. Aparentemente hay una red que solapa esta situación, o por lo menos utiliza esa fachada de SPA, pagan los patentes y demás cosas, pero en realidad funciona como casa de citas, es lo que reportaban. Desde CODENI hablan de esta situación, la preocupación de que en el lugar justamente estén explotadas también sexualmente menores de edad. En el lugar entraban y salían vehículos y que existían varias mujeres menores de edad, así también como mayores de edad. Y eso fue, verdad, que tuvimos que poner a conocimiento al Ministerio Público para que ellos puedan realizar la investigación correspondiente. Le invitamos también a la gente, por supuesto, a que haga su denuncia en el caso de que exista alguna sospecha de que ese SPA no sea realmente lo que nos muestra como fachada. Gracias por el contacto, Joel. Y de plano económico, a pesar de que persisten incluso hasta hoy las movilizaciones y protestas, principalmente de productores franceses, se anuncia para este sábado al mediodía la firma de este histórico acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, el acuerdo de libre comercio y el impacto que esto podría tener para el mercado paraguayo también. Principalmente hablamos del rubro de la carne. En ese sentido se habla de que no solamente un mayor cupo para nuestro país, sino también que la baja arancelaria principalmente va a beneficiar este negocio. Y a propósito de cupo, en la siguiente gráfica ya ilustramos un poquito las perspectivas para los productores de ganado, establecimientos. Se señala, por ejemplo, que la cuota para el Mercosur sería de unas 99.000 toneladas y que esto se debe darse una negociación equitativa con los países del Mercosur. A nuestro país le tocaría
ese mercado de unas 25.000 toneladas, ya que actualmente, precisamente por las altas tasas arancelarias, la exportación es mínima. Sobre este punto habló Mario Valmelli, presidente en este caso de la Asociación Rural del Paraguay. Nosotros apenas tenemos 1.000 toneladas de cuota Hilton, de manera que a diferencia, por ejemplo, de la Argentina, que tiene 29.500 toneladas de cuota Hilton, ¿verdad? Entonces, por ese motivo es que nosotros en este momento estamos exportando bastante poco a Europa. Es un mercado de lujo preciado, un mercado de carne premium, pagan muy bien, pero al no tener una cuota para nuestro país relevante, hace que nosotros no podamos focalizar más de nuestras exportaciones en Europa. Nosotros esperamos que nuestro gobierno negocie en forma apropiada todas estas cuotas que van a surgir ahora del acuerdo Unión Europea-Mercosur. Si tenemos condiciones de vender mejores y mayores cantidades, estaríamos limitados por las cláusulas que ellos unilateralmente establecen y firman en Europa. Una de las condiciones que exige Europa, que es la trazabilidad del ganado, es una condición que nosotros estamos en condiciones de cumplir, y con la introducción del SIAP, que es el Servicio de Identificación Animal del Paraguay, próximamente inclusive tendremos mucho más ganado trazado, ¿verdad? De manera que nosotros hemos hecho todos los deberes para que podamos exportar a ese mercado las toneladas que están en discusión. Lo que podrían es facilitar la negociación si es que son equitativas. Y precisamente repasamos el escenario actual del negocio de la exportación de carne a distintos mercados. Precisamente eso se refleja en esta gráfica. La exportación actual de carne bovina representa apenas el 2%. Repetimos, ahora podría llegar hasta el 25%. Y esto debido a que se abona a cada país un arancel que está entre los 38%. Ese arancel, una vez que entre en vigencia este acuerdo comercial con la Unión Europea, se reduciría al 7.5%, y en casos de la cuota Hilton del 20% incluso llegaría al 0%. Y esto también genera preocupación a nivel local. Esto implicaría de que los precios de los cortes tradicionales para el consumo familiar podría variar o no. Desde la ARP dicen que no tendría mayor impacto negativo para el mercado local. El mercado europeo es y será siempre, por sobre todas las cosas, un mercado de carne premium, de manera que difícilmente pueda estar afectando a la provisión de carne para el consumidor local. Nosotros tenemos el compromiso de ser cada día más eficiente, de producir cada día más carne, ofertar mayor cantidad de carne en el mediano y en el largo plazo, de manera que esperamos que desde esa óptica, de acuerdo a lo conversado inclusive en la última reunión con el gobierno, nosotros podamos crecer en cantidad de carne a ser ofertada a través de nuestro ganado. Creemos que en el mediano y largo plazo, con las políticas que se piensan implementar, que tengan que ver con una comercialización por sobre todo justa y transparente, seguidas de mecanismos de financiación en plazo e intereses acorde al ciclo ganadero, permitiremos tener mayor eficiencia, producir un poco más de ganado, pero por sobre todas las cosas tener una mayor tasa de extracción. Pero no solamente hablamos de carne bovina, la producción y la exportación, sino también la carne porcina, por ejemplo. Fíjense los datos y la expectativa también para este sector en el siguiente cuadro, en la siguiente gráfica. Un poco las perspectivas también para la carne porcina. Tendría Mercosur 25.000 toneladas de cupo, y la asignación para Paraguay ya está fijada en 1.500 toneladas. Falta, lógicamente, el aval sanitario que está trabajando, en este caso Senaxa. Y también la carne avícola está también en un escenario interesante, con un cupo de 180.000 toneladas para el Mercosur, y donde la reducción del arancel, que es del 18%, bajaría a 0. De ese cupo, Paraguay podría tener
45.000 toneladas de posibilidad de enviar carne avícola al mercado europeo una vez que también se cuente con el aval sanitario correspondiente. Repetimos, este sábado se anuncia la firma del acuerdo en el Teatro del Banco Central del Paraguay. Vamos a ver qué autoridades están presentes para ese día.